La crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 plantea incertidumbre porque nadie sabe el número de las personas infectadas, en especial aquellas que sean asintomáticas, así como las dudas que quedan por responder frente a la inmunización al virus. El confinamiento es necesario, pero también evitar pérdida masiva de trabajo de familias vulnerables, empleadas o emprendedores de pequeñas y medianas empresas. Ante este hecho, resulta clave tomar decisiones fiscales y monetarias rápidamente para evitar resultados económicos que puedan conllevar a consecuencias aún más graves que las que ya se registran. Como resultado del confinamiento, son necesarias transferencias fiscales directas a personas vulnerables. Esto se debe decidir si las medidas fiscales serán puramente asistencialistas o si serán inversiones que garanticen mecanismos económicos de subsistencia. Las decisiones que se tomen determinarán qué tan profunda será y qué tan pronto se recuperará la economía a nivel mundial. A nivel mundial, hay países que están poniendo en marcha muchas medidas fiscales contracíclicas. Las medidas contracíclicas están apegadas al modelo económico keynesiano, que considera que la política económica de un país para salir de una crisis se deberá enfocar en el estímulo de la demanda con el impulso del gobierno, la política fiscal y el déficit público. Estas son necesarias por la reducción de la actividad económica o el aplazamiento en las cadenas productivas de importación y exportación a causa del confinamiento. En países con pocas medidas contracíclicas habrá más pérdida de empleo formal, reflejo de los problemas de liquidez que están viviendo empresas, que luego se traducirán en problemas de solvencia, quiebres, cierres y finalmente en un aumento en el desempleo y potencialmente en una crisis financiera. Si bien hay países que tienen solidez financiera del sistema bancario, los problemas de solvencia de las empresas pueden traducirse en una crisis financiera que imposibilitará la recuperación económica a través del crédito. Por esto, es necesario impulsar programas con la banca que apoyan con garantías del gobierno el otorgamiento o reestructuración de créditos para apoyar el crecimiento del mismo, para una recuperación pronta económica y la solidez del sistema bancario de los países. La pérdida de empleo formal genera recesiones más largas y con alto costo social. Los trabajadores que perdieron su empleo consiguen nuevos empleos con peores salarios y por el ciclo de su vida laboral permanecerán con salarios más bajos en general. Si no se toman políticas contracíclicas adecuadas, esta crisis sanitaria tendrá repercusiones muy importantes en otras áreas y aumentará la pobreza. Por lo anterior, es necesario implementar instrumentos adecuados para población entre 25 y 65 años que trabajan en el sector formal. Por ello, los gobiernos tienen que actuar rápidamente para proteger el empleo formal, subsidiar costos de la seguridad social, parte del costo de empleo de los trabajadores a las empresas y dar garantías de primera pérdida de los gobiernos para que las compañías consigan financiamiento o reestructurar sus deudas actuales para así poder salir adelante. A su vez, resulta clave el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como salida de la crisis económica. Como bien es sabido, las pequeñas y medianas empresas, en un caso puntual, en América Latina y el Caribe, contribuyen a la inclusión social y apoyan el autoempleo. De acuerdo a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, las pequeñas y medianas empresas en la región representan el 88.4% del total en la economía formal. Por ende, resulta relevante que los bancos centrales flexibilicen su postura monetaria para que las entidades financieras apoyen a las familias y sus pequeñas y medianas empresas y por ende bajen las tasas de interés, inyecten o reestructuren créditos. Ninguna empresa que fuese viable y solvente antes del COVID debería desaparecer, sería un error de política.
Se requerirán estímulos monetarios y fiscales bien dirigidos para ello. La crisis sanitaria tiene características muy particulares. Reduce la capacidad productiva, afecta las cadenas de valor, causa desempleo, provoca una caída del consumo y acentúa el ciclo negativo en economías con alta informalidad, como lo es América Latina y el Caribe. Por un lado, en la oferta, las interrupciones de cadenas de valor reducen la producción industrial y construcción en empresas que emplean a familias de bajos ingresos. Por otro lado, en la demanda se provoca una profunda caída del consumo, acumulación de deudas, reducción de remesas y desplome temporal en demandas de vivienda e hipotecas. En momentos como el actual, una política fiscal contracíclica es indispensable, apoyada en proyectos que generen empleo e inversión como infraestructura, construcción, en especial la vivienda social, garantizarán regresar a finanzas públicas más rápido con posterior recaudación fiscal. En Estados Unidos y Europa se están lanzando programas de apoyo inédito. En América Latina y el Caribe obviamente no se tiene los recursos fiscales que tienen esos países. Sin embargo, una inyección al gasto fiscal contracíclico de 3 o 4 puntos del PIB, el Producto Interno Bruto, de estos países apoyaría de manera más efectiva la recuperación económica de la región. Y pues es totalmente justificable dada la naturaleza y profundidad de esta crisis. Con tasas de interés internacionales tan bajas, países como Perú, Colombia, Panamá, Chile, Brasil y México podrían hacer emisiones de deudas en los mercados de capital internacionales para promover una recuperación económica de sus países. Dado que muchos inversionistas están buscando oportunidades de invertir en países emergentes, es importante crear programas de apoyo de protección al empleo formal y programas de transferencia de recursos al sector informal, siendo este sector el más afectado, ya que los trabajadores informales están siendo obligados a cumplir la cuarentena sin medios de subsistencia, los cuales deben ser entonces previstos por los gobiernos. Aunque muchas veces los gobiernos dan estos aportes, pero por la corrupción en algunos países no llegan a las personas directamente afectadas, que ese es otro gran problema. Para evitar el rezago habitacional, es indispensable impulsar las siguientes políticas fiscales. Suspender temporalmente el pago de hipotecas y microcréditos e impuestos a la propiedad. Rebajar aportaciones sociales a vivienda obligatorias para patrón y empleador. Aumentar créditos y subsidios en viviendas con internet. Apoyar familias que rentan vivienda y otorgar créditos para pago de agua, luz y gas. A su vez, el sector de vivienda puede apoyar medidas de política contracíclica, ya que una vivienda social puede crear 14 empleos directos e indirectos. Cada peso invertido en subsidio a vivienda genera una recaudación fiscal mayor al valor del subsidio, sin afectar sensiblemente el déficit fiscal. El sector vivienda representa un porcentaje importante del PIB y toca al menos 70 ramas económicas. Por ejemplo, en el primer semestre del 2016, el PIB de Colombia creció un 2.3%, pero el sector de la vivienda creció 6.7%. En México, el PIB de edificación residencial representa el 14.9% del PIB total, y en el primer bimestre del 2016, el PIB total 2.9% y la edificación residencial fue de 4.5%, empleando a 3 millones de personas. Por ello, Estados Unidos, México, Chile, Brasil promueven vivienda en situaciones de crisis. Esta política debe hacer ciudad para evitar ciudades dormitorio. Para usar la vivienda como medida anticíclica, se sugieren estas medidas de apoyo fiscal, programas ambiciosos de vivienda e infraestructura como el que Estados Unidos hizo tras la Gran Depresión, estímulos directos a ciudadanos más vulnerables
para que adquieran o mejoren sus viviendas, créditos, posposición de pagos de impuestos, etc., condicionados a mantener empleo para las pequeñas y medianas empresas de vivienda. Expandir el alcance del comercio electrónico y teletrabajo, construcción y mejoramiento de vivienda social que rehabilite vivienda existente e intraurbana, reducir trámites, costos, aranceles e impuestos en construcción y mejoramiento de vivienda. Finalmente, en países de América Latina y el Caribe, deben tener un plan fiscal y monetario para potencializar rebrotes de la pandemia. Para ello, se debe considerar poner en marcha políticas contracíclicas y acceder a mercados internacionales de capitales para obtener recursos financieros, y usar estas medidas en caso de que se vuelva a requerir. La prioridad debe estar dirigida a los más desfavorecidos, pero dirigir los estímulos fiscales directos sin considerar a las empresas que los emplean será un gran error. La velocidad de reacción puede promover asistencialismo puro, en vez de fortalecer empleo y políticas anticíclicas. Se puede aprovechar la crisis sanitaria del COVID-19 para reducir la pobreza y desigualdad, promover que la mayoría viva en condiciones dignas y cambiar el contrato social para una sociedad más justa. La manera en que se actúe a nivel mundial, sobre todo en América Latina y el Caribe, inyectando subsidios como inversión y no de manera asistencial, hará diferencia entre crear más pobres que posteriormente incrementarán la carga fiscal o promover medidas contracíclicas en el sector vivienda para la recuperación. En conclusión, si desde los entes que regulan todos los recursos del Estado se hace un buen manejo del dinero y se distribuye bien y se invierte esos recursos en las pequeñas y medianas empresas, podremos afrontar la crisis que ha traído el confinamiento a causa de la pandemia. Pero esto solo se logrará si actuamos como sociedad y no solamente beneficiando a unos pocos. Tenemos que unirnos como sociedad.